Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la introducción que fue joya, mejor imposible. Gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Hemos recibido consultas de diversos productores de pecan y bueno, fue justo en el momento que nos estábamos retirando de la administración pública para emprender una consultoría privada, que es donde nos estamos desempeñando ahora. Aquí con la doctora Lourdes Olivera, que acaba de doctorarse hace meses, acaso meses. Y bueno, este es un tema, sabemos, muy preocupante, no solamente aquí, sino en la región, porque es un cultivo todavía nuevo para la región, para el ecosistema de aves que hay es todavía nuevo. Y bueno, lo que venimos a presentarles es la información que tenemos más regional, que es básicamente Argentina, y las aproximaciones de las técnicas estadísticas y científicamente probadas que hay, porque hay muchas cosas que se recomiendan que no tienen datos atrás que las sustenten. Entonces, bueno, venimos a contarles lo que hay para hacer en rubros similares y que tienen ya un sustento de datos que nos permitirían tener una idea de cómo probarla, y otras cosas que bueno, que están en la vuelta y que podemos testimoniarles o contarles qué se ha hecho. Así que sin más, arrancamos. Porque de tanto trabajar con cotorra estoy muy conversadora. ¿Esto arranca solo o qué onda? ¡Ay, qué bárbara, Dios mío! Bueno, lo primero, acá ya al compañero acá ya me lo podría decir él, pero bueno, la primera cosa es contarles un poco. Ustedes me dirán por qué hasta hora de la mañana me tengo que torturar con la ornitología, porque bueno, lo primero que hay que tener es un conocimiento lo mejor posible del animal con el que estamos lidiando, que en este caso es la cotorra. Bueno, ese es el orden al que pertenece. Del punto de vista técnico, la familia a la que pertenece. En Uruguay no es el único loro que hay 7 especies de cotorras, de loros y cotorras. La cotorra es la única, pero sí tiene 4 subespecies. Tiene varias características que la hacen única y muy exitosa. Una de ellas es que no tiene ni dimorfismo sexual ni de edad. Es decir, no se sabe cuál es macho, cuál es hembra, cuál es joven y cuál es viejo. La gente que cría loros y cotorras asegura que ellos tienen un cotorro y no una cotorra, pero en realidad no tienen dimorfismo sexual. Ahí tienen los datos del peso. El macho tiene 122 gramos. La hembra 119, quiere decir que un macho más flaco, una hembra más gorda, más o menos lo mismo, son exactamente iguales. Y ese es su largo. Esta es una colega argentina, Rosara Aramburu, que ha trabajado mucho en cotorra. Esta es su distribución actual. Como verán, es un ave sumamente popular en este momento, y eso habla de su plasticidad y su capacidad de adaptarse a distintos ecosistemas. Si ustedes miran el mapa, van a ver que hay lugares con mucho frío, lugares con mucho calor, lugares intermedios, y en todos esos lugares hay poblaciones de cotorras. Hay países con los que algunos de esos estamos trabajando ahora, como es España, donde la cotorra es un problema serio, ha sido declarada especie introducida, que lo es, son animales escapados de jaula. Por suerte le dicen cotorra argentina y no cotorra uruguaya, así que en eso estamos bien. Pero verán cuya distribución, la distribución original era América del Sur, en la parte neotropical, es decir, en la parte sur de América del Sur, ahí hasta Bolivia, esa era su distribución. Esto debe tener un puntero, pero vaya uno, mirá que va, no, pero esto es impresionante. Esta era su distribución original y se ha extendido a todas estas zonas, como verán, lugares insólitos, y otros muchos más insólitos. Hay cotorras en Israel. Aquí estoy de visita con unos amigos israelíes. Lo primero que vi cuando llegué al aeropuerto fue los gritos de las cotorras. Hay cotorras en Nueva York anidando arriba de las bocas de salida del aire acondicionado en la plena Manhattan. Y hay cotorras en España anidando en muy distintos lugares, en Italia, impresionante la cantidad de animales que hay. Eso habla de su plasticidad.
Se reproduce en su zona original, porque no está pasando así en Europa, pero en su zona original se reproduce entre octubre y diciembre. Y tienen 1.2 postura, quiere decir que ponen una vez. Y algo pasa, vuelve alguna a poner, pero lo normal es que pongan una sola vez. La iniciación de la reproducción es tardía. Quiere decir que los jóvenes pasan un tiempo en... Esto yo lo voy a tirar hasta que no lo tiren o paro. Pasan un tiempo en arrancar su reproducción. Los jóvenes de 1 o 2 años no se reproducen todavía. Hacen nido, es el único citácido que hace nidos. El resto anidan en huecos y se reproducen en huecos, ya sea de árboles, como los arara, los grandes papagayos y loros, o en huecos que ellos mismos hacen en las barrancas, como el loro barranquero en nuestra colonia. Y ellas hacen con palitos o con muchas otras cosas. En Nueva York vi alambres, rosales del Central Park, palitos de luz que sacan de... Bueno, en fin, lo que pueden encontrar que se parece a palos. Y los hacen en árboles y también en lugares artificiales similares, como postes y torres, que ellos todos lo han visto, no estoy diciendo nada nuevo. Hay muchos estudios de esos, que muy interesantes. Hay un estudio sumamente interesante de Martínez, que fue una tesis, que hizo un estudio genético, en el cual indica, increíblemente, que hay la mitad de las parejas son monógamas, porque cuando yo empecé en esto, que era joven, porque fui joven, dijera mi nieta, fui joven, se decía que había lo normal era que en una cámara de cría hubiera un macho, una hembra y las crías en la época reproductiva. Bueno, no es así, la genética nos ha traído muchas novedades. Y bueno, la mitad más o menos de la población es monógama, pero hay un porcentaje alto de paternidad extraparental, como hay en otros, que lo que pasa es que a nosotros mucha genética no nos hacen, y un 3% de parasitismo, hembras que ponen nidos en una pareja constituida que ha puesto nidos. Acá tienen algunos de los nidos hechos en los árboles más insólitos. El eucaliptus, por supuesto, es el árbol. La cotorra era un ave que se reproducía en nuestros montes nativos, pero con el advenimiento del eucaliptus encontró un lugar mucho más alto y a salvo de los predadores terrestres. No de los aéreos, pero sí de los terrestres. Que había muchos que subían hasta un nido de cotorra, porque las crías de cotorra, hasta que salen del nido, son totalmente indefensas. Ustedes habrán visto pichones de cotorra, son animales totalmente indefensos. Y ellas tienen esta plasticidad que es lo que les ha permitido ir a otras partes del mundo, porque aquí en Uruguay muchos huecos de árboles no existen. Entonces, y los eucaliptos difícilmente se agujereen por sí mismos. Entonces, bueno, es una solución habitacional interesante. Estas cámaras son crías comunales. Estos animales en general están altamente emparentados genéticamente. Yo le digo a la gente, pero porque soy descendiente de italiano, parte que son como una gran familia de italianos siempre, porque están siempre juntos y tratan de estar lo más juntos posible, como todos nosotros que nos criamos. Tienen 3 clases de edades, los juveniles que tienen menos de 1 año, los adultos que no se reproducen, que son esos que yo le contaba de 1 o 2 años, y los adultos que sí se reproducen. La distribución de sexos es igual. La productividad por individuos es 1.4 por individuos por año como máximo. Quiere decir que cada individuo produce una cotorra y media. Si nosotros dejamos una zona, en esa zona hay disponibilidad de alimento, las aves todas se rigen por la disponibilidad de alimento para reproducirse, y tienen lugares para anidar, que para este caso es cualquier cosa alta que sea como un poste, que se parezca, sirve para anidar. Ellos producen casi 5 cotorra por año. Es un montón. La supervivencia de los juveniles del primer año es 62%, que es un montón. Y de los adultos 81%, que es otro gran montón. En general, las aves tienen una enorme cantidad de mortalidad cuando los pichones salen del nido, que en general es de la mitad. Pero en este caso la cotorra tiene una sobrevivencia no normal, es decir, más alta de lo normal. La tasa de reemplazo que tienen es 1,23, que también es alta.
Y la vida media en la naturaleza es de 4 años y medio, en el cautiverio pueden vivir hasta 20 y algunas hay de más. Los citácidos son todos longevos. Todas estas características nos hablan de lo que en ecología nosotros le decimos un animal de estrategia K. Recuerden el elefante, por ejemplo, es decir, es un animal que tiene un periodo reproductivo acotado, en general 1, que tiene una vida larga. 5 años en la naturaleza para un ave es una vida bastante larga. Hay aves mucho más longevas, pero es una vida larga. Y que tienen una crianza demorada, como en este caso. Y aquí viene el porqué, qué otra cosa completa esos parámetros reproductivos que son tan interesantes. Es una sociedad, como vieron, como les contaba, de lazos complejos. Hay monógamos, hay algunos que no son tan monógamos, y otros que directamente ponen los huevos en el nido del vecino para que se los críe. Hay un comportamiento de crianza comunal. Como vieron, esos nidos tienen varias cámaras. Esas cámaras nosotros pensamos al principio que eran individuales, que no se comunicaban, pero algunas se comunican por dentro. Quiere decir que ellas ingresan al túnel y pueden salir por otro nido. Existe esto que es muy único en estos loros, que es un cuidado no parental. De los primeros experimentos que nosotros hicimos con una de las científicas que hoy trabaja aquí, sacamos unos nidos, unos pichones para criarlos, para aprender un poco de la cría, y nos encontramos increíblemente con que los pichones eran de distintas nidadas y tenían distintas edades. Inmediatamente que pasaron a vivir todos juntos, los pichones más grandes de edad alimentaban a los más pequeños, que no se conocían de nada, no eran hermanos, no tenían ningún tipo de parentesco que nosotros supiésemos. Ese cuidado no parental le da a la sobrevivencia de los pichones un alto éxito, porque quiere decir que si los padres desaparecen, alguien de la familia les va a dar de comer. Por eso les digo que se parece mucho a las familias nuestras, donde, bueno, siempre hay una tía, una abuela, una madrina o un algo que arrima lo que falta si pasa algo. Eso hace mucho al éxito reproductivo de esta especie. La dispersión es reducida. La familia unita que tiene que vivir los nenes en el fondo y que lo más lindo que nos puede pasar es que hagan un nido cercano. Este es el sueño del pibe. La dispersión medida y estudiada, todo esto tiene números, es de unos 500 metros, que no es nada, porque es un animal que tiene una capacidad de volar muchísimo más que eso, pueden volar varios kilómetros, si lo necesitan. Y los grupos no tienen más de cientos de individuos, que en general se conocen todos, y que existe, porque hay mucho ya publicado de eso, y ustedes todos lo deben haber visto en el campo, algunos que son centinelas, que van cuando todo el resto comen, hay algunos que están parados aparentemente sin hacer nada, y que cuando uno se acerca al lugar, son los que dan el grito de alarma, y hace que el resto levante la cabeza, porque piensen que las aves mientras comen, están con la cabeza baja, y tienen los ojos a ambos lados de la cabeza, quiere decir que no tienen visión binocular como nosotros. Cuando bajan la cabeza quedan a merced de la predación. Sin embargo, siempre hay uno o dos, depende del tamaño del grupo, que hace de centinela. Todo eso hace que la sobrevivencia de estos animales sea mayor que el de otras aves. Otra sorpresa, todos nosotros pensamos que es una ave plaga de la agricultura y que comen, si pueden, solamente lo que nosotros plantamos. Pues no. Ellas tienen una alimentación granívora, pero más de la mitad son semillas silvestres. Hechos estudios de alimentación siempre en lugares de cultivo, Colonia, Soriano, Paysandú, Río Negro, que son lugares donde hay alta abundancia de granos para comer, ellas igual comen un porcentaje de semillas silvestres. Un 48% de cultivadas, pero también comen flores, brotes, como ustedes ya saben, lamentablemente, que han visto en los arbolitos jóvenes, no solamente de árboles silvestres, sino de cultivados. Aquí en Montevideo es muy común verlas comer flores de distintos árboles del ornato público, en grupos enormes. Pero por supuesto que los daños en cultivos agrícolas como el girasol, el maíz, el sorgo, el trigo, la cebada y la avena son grandes. Un poco por lo que decía el señor hoy, que no es sola, ellos prueban y muchas veces tiran y van a buscar otro nuevo. Pasa con el trigo, por ejemplo, cortan una espiga, se van al alambrado, la espiga está volcada, se comen los granos que están arriba, la tiran y van a buscar otra. Y uno dice, por lo menos ya que la cortaste, te la podías haber comido toda.
La manzana lo mismo, 3, 4 picotones, van a otra manzana, 3, 4 picotones. La uva lo mismo. Es un comportamiento de comer aquello que les queda más a la mano, de vuelta, porque el momento de comer para las aves es el momento en el que está más vulnerable. Y entonces ellas tratan de hacerlo rápido y si no cortarlo y llevarlo a algún lugar donde se sientan más a salvo. El daño en hortifruticultura y ornamentales es grande, en viveros de distintos tipos, hemos ido a hacer evaluaciones en distintos tipos de viveros, y bueno, y hay estudios hechos acá en Uruguay y hechos también en la zona, en Argentina, en Brasil, de la caturrita. En Argentina se ha trabajado mucho en cotorra porque es uno de los temas más serios que tiene la agricultura de lo que es Entre Ríos, Santa Fe y alrededores. ¿Qué sabemos de la nuez pecan de otros lugares? Bueno, lo que hay de estudios hechos por grupos que hace mucho tiempo que están estudiando es que en Estados Unidos, por ejemplo, son atacados por cuervos, arrendajos y carpinteros. Los carpinteros están muy atraídos por la nuez pecan. Aquí no sé, porque nosotros no hemos hecho estudios en nuez pecan todavía. No hay estudios específicos de evaluación de daño por cotorra ni evaluaciones de alternativas para disminuir las pérdidas aquí en Uruguay. No tenemos datos publicados ni grupos que estén trabajando todavía. Y bueno, y lo que tenemos sí es una encuesta a productores. En INTA pasa exactamente lo mismo, en Argentina la situación es exactamente la misma. Y el año pasado nuestras colegas argentinas hicieron una encuesta a asesores y productores de nuez pecan y se encontraron con algunas cosas muy interesantes y otras que siguen el mismo patrón que las aves plaga tienen en los distintos cultivos. Para lo cual voy a dejar acá a mi colega joven. ¿Te dejo esa? Muy bien. Me gustó esto de la... Bueno, está bien. Ahí para atrás. Buenos días a todos. Como decía Tel, no hay estudios específicos sobre los daños que causan las cotorras en nuez pecan. Como decían en la charla anterior, es un cultivo novedoso que no hace tantos años que está. En Argentina pasa lo mismo, no hace tantos años que se planta, si bien hace más tiempo que acá. Y bueno, y lo que queríamos compartir un poco con ustedes, que las colegas argentinas nos pasaron, los resultados de esa encuesta que hicieron en el año 2020 a productores y técnicos asesores de esa agrupación que ustedes la deben conocer, la Asociación Civil Regional de la Nuez Pecan y la Cámara Argentina de Productores de Pecan. Ellos, parecido a como hicieron ustedes con Niña, se acercaron al INTA y dijeron, tenemos este problema, no encontramos información, no sabemos cómo encararlo. Y el INTA lo primero que dijo, bueno, hagamos un relevamiento de qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas y qué han hecho los productores en eso que decía un poco ella de ir probando, ir para resolver. Esa encuesta que ellos hicieron fue, la enviaron un montón de productores, de las cuales contestaron solamente 86, solamente no, ellos están contentos, contestaron 86 productores y técnicos, que representa un tercio de los establecimientos que ellos tenían registrados por la Cámara Argentina de Productores de Pecan. Y ahí más o menos una representación de 1.500 hectáreas. Esto es para acá. Entonces, ellos hicieron un montón de preguntas de las cuales nosotros les venimos como a contar las que nos parecían más relevantes para nuestra situación uruguaya. Ellos les preguntaron cuál era la percepción del daño que ellos tenían, tanto en estas categorías de bajo, muy bajo, moderado, alto, y después le dijeron, bueno, arriesguen un porcentaje que podían decir de ese daño. La mayoría de los productores manifestaron tener un daño moderado, seguido por bajo, bueno, y muy bajo. Y al arriesgar porcentaje, la mayoría estaban ahí entre un 5 y un 10% o menor a un 5%. Bueno, después querían ver en qué estadio fenológico del cultivo es que ellos presentaban los mayores problemas. Entonces manifestaron daños por cotorra en todos estos estadios: en brotación, expansión floral, floración, desarrollo del fruto, apertura del ruesno y senescencia. La mayoría, un poco lo que comentaba el señor allá, era desarrollo del fruto
y apertura del ruedo. La gran mayoría. De todos modos, registraron todas las etapas del cultivo, en mayor o menor medida. Y bueno, de aquellos productores que dijeron, sí, nosotros tuvimos daño, les pidieron que indicaran qué hicieron, si habían hecho alguna medida. Y de los que hicieron alguna medida, obtuvieron estos resultados. Ellos aplicaron control letal, que era matar las cotorras de alguna manera, diversas. Ahuyentamiento físico, que en esa categoría entraba todo lo que eran repelentes acústicos, uso de cañones, de cometas, de banderines, todo ese tipo de cosas. Control de la reproducción, que era bajar nidos, quemar nidos, sacar huevos. Ahuyentamiento biológico, que hablaban del uso de cetrería, de rapaces entrenadas para ahuyentar a las cotorras. Manejo de ambiente, que es modificar ciertas características del predio para hacerlo menos atractivo a las cotorras. Ahuyentamiento químico, que es uso de repelentes químicos. Exclusión, que es uso de redes, de cerramientos. Y captura y reubicación, capturar las cotorras y soltarlas en otro lado. La mayoría de los productores lo que habían aplicado había sido el control letal, que generalmente era matarlas con escopeta, armas de fuego, y ahuyentamiento físico. En más de una oportunidad lo habían aplicado. Después están las otras categorías ya en menor medida, y bueno, y la única que sí solo lo habían hecho una vez fue captura y reubicación. El resto como que realmente lo habían hecho más de una zafra. Ellos, como les dije, hicieron muchas más preguntas, pero los resultados y las conclusiones a los que las colegas argentinas llegaban eran que era imposible pensar en una única solución para todos los productores pecaneros. Era imposible venir y decir, miren, ustedes lo que les recomendamos es que hagan esto. Por distintas situaciones. Ellos tienen distintas diversidad de situaciones financieras, productivas. Entonces, algunos productores, algunas medidas podrían ser costo efectivas, positivas, es decir, el costo que ellos gastan en esa medida y el efecto que obtienen es bueno y la repetían, y para otros productores no, por problemas de rentabilidad, por problemas de eficiencia de la técnica, por dónde estaban ubicados, por los cultivos que habría alrededor, un poco lo que ustedes hablaban, árboles jóvenes, árboles más viejos, y ellos lo que recomendaban era, bueno, que cada predio tenía como que tener un diseño de un esquema de manejo para lo que eran las cotorras y, bueno, y aves en general. Y implementarse más a nivel o predial o regional por un conjunto de predios para obtener buenos resultados. Como decíamos antes, no hay al momento evaluaciones de daño y medidas probadas para mitigar los daños por cotorra nuez pecan. Lo que nosotras les trajimos acá para contarles es un poco de las medidas que se hacen en otros cultivos frutales que han sido resultados eficientes y han sido evaluadas, que se pueden aplicar para este tipo de cultivos. Pero como decíamos, viendo las características y las condiciones de cada predio. Bueno, por un lado está esto de la modificación del ambiente, que es una de las medidas que también comentaban los argentinos. Que esto es ver qué situaciones hay en el predio, qué factores hay que hace que sea un lugar atractivo para las cotorras y que vengan a instalarse aquí y no se vayan a otro lugar. Uno es un poco lo que decía Tel de los árboles. A ellas les gustan mucho los eucaliptus viejos, les gusta hacer nidos ahí, bueno, y como vieron, otro tipo de árboles. Y lo que sea, talar algunos árboles o podar, como se muestra acá en la imagen, para no favorecer que hagan nido, puede ser exitoso en disminuir la presencia de las cotorras allí, que se vayan a comer a otro lado. Otra alternativa es la exclusión con redes. Un poco leyendo el material que nos pasaron las colegas argentinas, se hablaba, bueno, la altura de los árboles, a veces puede ser un impedimento porque son árboles muy altos, cómo armar las exclusiones. Algunos productores lo hicieron, algunos hicieron más como exclusiones, o sea, de filas, otros un poco más grandes. Pero bueno, la ventaja que tienen las redes
que si bien son costosas y requieren una alta inversión, a largo plazo se pueden reutilizar, porque luego de culminar la cosecha se juntan, se guardan y se usan al año siguiente. Hasta 10 años de duración. Y bueno, y no hay problemas de que afecte el medio ambiente, afecte otras especies, y el tema sol y todo eso. Bueno, después estas medidas que los colegas mencionaban como ahuyentamiento físico, que son repelentes acústicos, repelentes visuales y bueno, y después repelentes químicos. De repelentes acústicos, bueno, hay mucha cosa, cañones, bomba brasilera, voy a dejar las manos quietas, pirotecnia. Este aparato que nosotros les mostramos acá es un repelente acústico, se llama Vergar, que en realidad lo que hace es emitir sonidos de aves rapaces y alaridos para ahuyentar. El problema que tienen estos métodos es que las aves se acostumbran. Más las cotorras son muy inteligentes. Ven que no es un peligro real y siguen comiendo. Entonces, este aparato nos brinda la posibilidad de emitir sonidos al azar, cambiar la frecuencia, mover los parlantes y confundirlas un poco para que no vuelvan. Después está, repelentes visuales, cintas, globos, cometas, que también tienen el problema que se acostumbran. Ellas entienden que esa cometa que hace así no es un halcón de verdad y comer hay que comer. Entonces se quedan en el lugar. Y está, el uso de aves rapaces, que comentaban hoy de la cetrería, que es muy efectiva, tiene muy buenos resultados, pero es muy costosa también. Porque el cetrero tiene que estar en el predio todos los días con las aves. Y donde no vaya, las aves vuelven. O sea, se fue el predador, volvemos a comer. Después se hablaba un poco de repelentes químicos. Nosotros repelentes químicos no nos arriesgamos en realidad a recomendar en ninguno porque no hay repelentes registrados para ese uso, obviamente, porque no hay pruebas. Y ya el tema de los repelentes químicos requiere un montón de estudios que tema de residuos y ya es más complejo, entonces es como muy arriesgado decir por algún repelente químico. Los que hay registrados en el Uruguay son todos categoría 4 y están para otros cultivos, pero para esto en específico, no. Y y un poco, siguiendo en línea también lo que concluían las colegas argentinas, este tema de disminuir daños en frutales no es una solución mágica, no son remedios, tienen que ser preventivos, tiene que manejarse el daño, ver cada situación, cada zafra, cómo se aplica. Cuantas más medidas podamos utilizar, es mejor. Si nosotros podemos poner un repelente acústico y podemos poner unas cometas y las cambiamos de lugar, es mejor. Si podemos poner unas redes en un lugar y en el otro un repelente acústico y podamos los eucaliptus para que no puedan hacer nido, mejor. Siempre la suma de señales que las confundas, que les haga un lugar hostil, hace que no vengan a comer a nuestro predio, a nuestro establecimiento y se vayan a otro lado. Y se deben adaptar un poco a cada predio. Cada realidad es diferente, cada realidad de paisaje, de cultivo y económica, que como decía, la plata es finita, las cotorras no son los únicos problemas que tienen los productores de pecan, entonces ver ahí un poco qué medida es la que se puede usar. Una de las cosas que los colegas argentinos veían, que no lo trajimos para compartir porque comparar costos uruguayos y argentinos es como un despelote en este momento, ellos habían muchas medidas que no podían implementar porque eran muy costosas, cosas importadas, y ellos las implementaban y después al final terminaban, aunque fueran eficientes, si no hubieran hecho nada, capaz que hubieran ganado más plata. Entonces, pero justo la realidad argentina no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero eso evaluar en cada caso cuál es la medida más óptima para el predio. Capaz que se van desilusionados de que pensamos que les íbamos a dar algún tipo de receta o de solución mágica, pero creo que el mensaje principal es ese. Hay medidas sí probadas en otros cultivos frutales y un poco como decía, en su cultivo que es dentro de todo nuevo en nuestro país y hay mucho para hacer. Y después les queríamos contar, como para finalizar, un poco del control letal, que muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado hablar. El control letal,
Actualmente no se realiza más, se realizaba por el ministerio, que hacía un control en los nidos, o sea, lo que hacían era matar cotorras. Ese no se realiza más desde el año pasado. Era un método que en realidad traía bastantes riesgos ecotoxicológicos porque es un producto muy tóxico. Si bien se ponían las bocas de los nidos y se hacía focalizado a las cotorras, siempre accidentes hay, si problemas se pueden ocasionar. Tiene el tema de que el control letal, para que sea efectivo, hay que aplicar una zona, que hay que aplicarla entera, 100%. De nada servía que yo aplique en mi casa, mi vecino no aplique, el de enfrente aplicó, porque las cotorras, o sea, si bien, como decía Tel, tienen un rango de dispersión corto, vuelan, pueden volar hasta 50 kilómetros. Entonces, igual se mueven y repueblan nuevos lugares. Bueno, como decía, a veces las áreas que había que cubrir eran muy grandes por el rango de vuelo, y este paisaje en mosaico que tiene nuestro país hace que, claro, hayan zonas que queden de borde o zonas sin tratar que favorezca esa repoblación de cotorras a las áreas productivas, en realidad. Y bueno, y para contarles un poco de historia, en realidad, el tema del control poblacional de cotorra data de varias décadas, hace varias generaciones de productores y de técnicos que están preocupados por este tema. En la década del 80 se usaba el Endrex, que gracias a Dios yo no lo conocí, pero algunos de ustedes lo deben haber conocido y que era tremendo. Después se cambió para el carbofurán, con esa metodología que les comentaba de aplicar el veneno con la grasa en los nidos, que lo hacía el ministerio, contrataba la gente y se hacía el ministerio y los productores pagaban a la persona que lo aplicaba. En el año 2000 se hizo un screening donde se encontraron 224 productos que podían tener una potencialidad de avicida. El problema que tienen los avicidas es que son altamente tóxicos. Un producto que mate un ave es altamente tóxico, no es como un insecto, no es como un hongo o como un ácaro. Muy probablemente dañe a otras especies que no son problema y que son protegidas por ley, dañe a un perro, a un gato, una gallina, a un niño pequeño. Entonces, son categoría 1, tienen un alto impacto ambiental, alta residualidad, y esa es la raíz del problema. Luego, ya después en la década de los 2000, del 2001 al 2003, se hizo un proyecto FPTA, donde se trabajó con aceite mineral. El aceite mineral se ponía recubriendo el huevo para que el huevo no eclosionara. Era un método de control poblacional, pero reproductivo, porque los métodos de control poblacional pueden ser o matamos animales o disminuimos la reproducción, o sea, atacamos esas variables, o la tasa de mortalidad o la tasa de natalidad. Estos ya son más enfocados a la tasa de natalidad. Entonces se evitaba la eclosión. Se hicieron experimentos en cautiverio, o sea, en jaula, y en campo con muy buenos resultados. Tiene el desafío de ir a las bocas de los nidos también a aplicar el producto, pero es un producto que es económico, que es inocuo, o sea, es aceite mineral, y eso fue muy efectivo. Y ya más cercano al tiempo, en el año 2009 se realizó un viaje que hizo técnicos de INIA con técnicos del ministerio a Estados Unidos, al National Wildlife Research Center, que es el centro de investigación en manejo de aves referente en el mundo, de donde sale mucha investigación, y ellos ya hace varias décadas están trabajando en contraceptivos de aves. Y bueno, hicieron ese intercambio para poder iniciar este proceso aquí en Uruguay, del uso de contraceptivos en aves, tanto para paloma torcasa como para cotorra. Nosotros el año pasado terminamos un FPTA donde trabajamos en paloma torcasa, que fue mi tesis de doctorado, y bueno, y logramos llegar a una dosis de contraceptivo que las palomas comieran y pusieran huevos inviables o no pusieran huevos. Ahora falta encarar esto con cotorra. Había un producto registrado en Estados Unidos para cotorra que estaba a su dosis. Tuvo unos problemas de toxicidad y se discontinuó la formulación, pero nosotros lo que pensamos es que el producto que nosotros probamos con paloma, que hay en varios estudios en otras aves, incluso en algunos loros también, que son un grupo diferente al de las cotorras, podemos adaptar esta dosis a las cotorras para poder ser un contraceptivo que se pueda usar
para controlar su población, controlando la natalidad. El mal de todos, no tenemos plata para eso. En realidad ahora nos vamos a presentar a los fondos FPTA que abrió INIA para ese proyecto. Pero bueno, con Paloma terminó el año pasado y desde el año pasado, a mitad de año terminó, no habíamos podido continuar con eso. Pero eso es la idea. En muchas partes del mundo, bueno, hablar de control poblacional letal es casi como hablar de esclavitud. No se hace más, no se practica más, está muy mal visto porque, como les decía, un producto que mata una cotorra es un producto que mata muchos otros animales, es muy tóxico. Entonces, el carbofurán, que es el producto que se utilizaba acá, se dejó de fabricar en el mundo en realidad. Ninguna empresa hoy en día quiere cargar en su plantilla con la producción de un herbicida de un categoría 1, con todos los problemas que cada vez cuanta más investigación hay, más sabemos los problemas que trae. Y el mundo está yendo hacia los contraceptivos, tanto para aves, para mamíferos también. En Estados Unidos, con un montón de plagas que son mamíferos, también se usa contraceptivos orales, contraceptivos con vacunas que les dan un dardo y ya quedan inmunes. Entonces, inmunes no, estériles. Entonces, eso es como hacia dónde va el mundo y creo que hacia dónde tenemos que ir nosotros, porque no conozco el caso de la nuez pecan, pero mucha de nuestra producción se exporta. Entonces, a donde la exportemos, se va a ver cómo la producimos. Entonces, por ahí vamos. Así que bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lourdes, Etel. Y mientras recupero el micrófono, a ver si hay preguntas. Así que vamos a recuperar micrófono. Allá y después tenemos otra pregunta acá. Bueno, muchas gracias por la presentación. Interesante e interminable problema para todos. Esperemos tengan éxito ustedes también. Quería hacerle dos consultas. Una, si hay conocimiento de aplicación de alguna de las nuevas tecnologías, como por ejemplo drones que pudieran echar esos anticonceptivos, o no sé cómo le llamás así, si se ha aplicado en el mundo o no existe. Nosotros estuvimos leyendo un poco y buscando, encontramos cosas medias disparatadas, incluso nos contactamos con gente, pero no tuvimos realmente una respuesta. Y la otra, una práctica que algunos productores nos han comentado, que es hacer cultivos alternativos cerca, o sea, plantar algo como para distraer. Yo ahí lo que no me quedó claro en esto, sí entendí la parte de que comen frutos silvestres o brotes silvestres, pero si el animal, si la cotorra tiene alguna preferencia particular por algún tema sensorial o de sabor de algún fruto sobre otro, de algún cultivo sobre otro, que tampoco lo sé. Gracias. Muy buena la pregunta. ¿Quiere contestar, doctora? Sobre el tema de la reproducción, los contraceptivos en aves en realidad tienen como dos vías de suministro. O sea, uno generalmente, la mayoría es oral, como el de la mujer. Te tomás la pastillita y no tenés problema. En las aves es igual, se les da el contraceptivo, que ellas lo tienen que comer, y ahí ya queda que no puede, por eso se llama en realidad contraceptivo, porque muchas veces se fecunda y se arma el huevo, pero se hace inviable. No es como en la mujer, que es anticonceptivo, porque nunca se da la concepción. Entonces, y muchas veces para las aves es hasta bueno que lo pongan el huevo y lo cuiden para que no pongan otro. Y siempre se aplica así. Ahora hay algunos, pero muy novedoso, en Estados Unidos se estaba viendo la posibilidad de que hubiera algún tipo de parche o de algo así, pero eso no sé en realidad qué quedó. Pero la mayoría es oral. No se me ocurre con drones en realidad cómo aplicarlo, porque eso tiene que llegar al tracto digestivo, en realidad. Pero se aplica en el nido. No, se lo tiene que comer la cotorra. Se da como cebo preparado o como semilla donde está el producto. Está el producto. En eso estábamos hasta que llegó lo que nos pasó a todos. Claro, y nos quedamos sin recursos, tenemos un acuerdo con Niña firmado y recursos humanos formados en el desarrollo de esos productos que requieren toda una parte química,
toda una parte comportamental y hay que hacer experimentos de laboratorio. Tenemos los aviarios que los estamos manteniendo para poder seguir. Nos hacen falta los recursos, pero ya le vamos a ir a tocar la puerta porque vamos a precisar unas cartas para apoyo. Los drones se utilizan como halcones entrenados artificiales. Nosotros vinimos con drones acá. Sí. Cuando hablan del aceite aplicar sobre los huevos. Sí, aceite mineral, sí, aceite vaselina. Ah, se refiere a Sí. Ya entendí. Eso es, tenemos un colega español con el que él es uno de esos inventores locos que hace inventos, que está desarrollando ese tipo de drones para aplicar cosas. De todas maneras, la tecnología de drones está en crecimiento, en pleno crecimiento, y tiene muchas potencialidades. Lo que sí tiene es un costo interesante, pero también tiene hay que ser muy bueno para manejar el dron, porque el dron debe manejarse, se maneja tridimensionalmente, pero muchas de la gente joven lo maneja con una maestría impresionante. Y bueno, él está trabajando para microaplicaciones de herbicidas con drones. Y bueno, estamos un poco a la espera de que él pueda dedicarse el tema de la vaselina es fantástico porque no tiene costo prácticamente, y la vaselina, aunque sobre y aunque caiga, es inocua, exactamente. Los anticonceptivos también son una buena técnica. Nosotros tenemos mucha esperanza porque este es un animal que se reproduce una sola vez al año, que eso es una ventaja. Entonces quiere decir que si se logra cortar ese ciclo reproductivo en esa ventana, que es a fin de año, ya el resto del año no hay reproducción. Que en el caso de la paloma, que pone durante varias puestas, durante varios meses al año, ahí hay todo un problema porque durante todo ese tiempo hay que administrarle, porque si el animal deja de consumir el anticonceptivo, no pone el efecto contraceptivo desaparece. Entonces es una cosa a favor del uso de este en cotorras. Ahora tenemos un grupo que lo estamos armando en este momento de distintos países. Hay gente de España, hay gente de Estados Unidos, hay gente argentina y nosotros, que queremos juntarnos para hacer un protocolo común y poder avanzar, porque en el hemisferio norte la época reproductiva es otra. El problema de los experimentos de contraceptivos con este animal es que, como ponen una sola vez al año, cualquier experimento hay que esperar hasta el año siguiente para volver a repetir las experiencias. Los que trabajan en investigación acá con cosas que son una sola vez al año saben lo que es. Uno en ese momento tiene que tener todo y hay que después esperar. Si tuviéramos 2 ciclos reproductivos sería mucho más sencillo. En España, además, la cotorra se está reproduciendo no solamente una vez, sino aparentemente una vez y algo, porque todavía se están adaptando al otro hemisferio. Y eso sería bueno porque permitiría, con el mismo protocolo y en la misma droga, poder hacer varios experimentos en el mismo año y compartir los resultados. Pero hicimos 4 reuniones, estamos tratando de conseguir los fondos. Las chicas españoles están consiguiendo los fondos para ahora, para enero, nosotros nos vamos a presentar ahora para febrero. Y bueno, y hay que conseguir los fondos y empezar a trabajar. La ventaja que tenemos nosotros con respecto a ellos es que ya hemos trabajado con esos temas. Yo trabajé ya con cotorra, ella ya trabajó con anticonceptivo, las chicas españolas no, y bueno, pero nos queremos complementar. Ellas son veterinarias, en fin, ese es un poco el estado de la situación en este momento. El anticonceptivo hay que ponerlo en estaciones de cebado para que ellas vayan a comer. Con respecto al cultivo trampa, es una gran idea. Y las cotorras sí tienen preferencia, pero depende, como dijo muy bien Lourdes, del diseño del ambiente. Ellas eligen lo que es más fácil para comer en el lugar donde esté, que tenga mejor disponibilidad, y en ese caso calculo que la nuez pecan no es de lo más elegido. Si tienen algo más preferido, o como otro frutal, o girasol o maíz, seguramente se pueda. Nosotros no hemos hecho todavía experimentos en esa situación con producción de pecan, pero hemos hecho experimentos con cultivos trampa en otros cultivos y sí funciona. Inclusive con el mismo cultivo plantado especialmente en un costado para darle de comer a las aves. Y sí funciona. En estanzuela se hace, por ejemplo. Nuestras colegas que trabajan con trigo y con cebada han hecho eso, y alrededor del cultivo se planta un cultivo que haya quedado, unas semillas que hayan quedado en el galpón, medias así,
cachiporreras, dijera Marina, y con esas cachiporreras que se ponen antes, esas maduran antes, las aves van a ese lugar y el otro se va aprontando y en cuanto uno puede lo levanta. Sí, hay productores de soja, por ejemplo, que cuando Bien. siembran la soja tiene un periodo muy cortito, son unos pocos días. Si tienen algún cultivo de trigo, se va cerca, lo voltean, le pasan, por ejemplo, con una moto por arriba, para que caiga la semilla. Es Eso es muy genial. fácil para las aves comer del piso, es como lo ideal. Entonces se van a comer el trigo y la cebada hace ratito, mientras la soja crece, y después la soja ya sigue el sol. Pero eso Con la ametralladora y matan a todos. no, le tiene una red así. No, pero sí, los productores solo... Ese es un terreno donde hay mucho para hacer, pero depende de cada casa. Ahí hay que ir casa por casa a ver cómo es la situación de esa producción. No es lo mismo producir un cultivo en una zona aislada. Me ha llamado gente, nosotros estamos en las colinas allá teníamos olivo y plantamos pecan, estamos allá en Maldonado, en la zona de la sierra o en Ajá, ¿qué hay alrededor? Nada, estamos solos. Ay, qué suerte, claro. Es decir, todas las cotorras van a ir a comer eso aunque no les guste mucho, porque no hay otra cosa y les va a traer un cultivo con una fruta, seguro. Aunque resulte después no muy apetecible. Pero si no hay nada más para comer, ese es el tema. Hay que ir casa por casa. Lo mismo que no es lo mismo tener 10 árboles que tener 20 hectáreas, porque el poder adquisitivo o la inversión de esa empresa es muy otra. Entonces hay medidas que son caras, como por ejemplo la cetrería, que es efectiva. No todas las empresas de cetrería son iguales, hay empresas y empresas, como todos los seres humanos, hay gente que sabe más, otra que es mucho menos profesional, pero tiene un costo alto y bueno, pero tal vez la inversión es alta y lo amerita el costo alto, pero no capaz que si tengo pocos árboles. Es una decisión del productor, que es la unidad de inversión. Nosotros lo que hemos puesto siempre el énfasis es en el productor, que es el que invierte, no en la región, ni en el departamento, en el Uruguay. Esa discusión de que el Uruguay tiene plagas y que las tiene que encarar como un todo y que el productor no tiene que pagar nada porque ya paga los impuestos, eso lo vivimos en el Ministerio durante muchos años y en realidad no soluciona el problema del productor, que es el que pone el dinero y que espera que recoger algo de eso que plantó. Entonces, nuestro foco está en el productor, uno por uno, o el grupo, si tiene una zona en común o un plan de manejo común, que los hay, como los arroceros, que tienen siempre un plan de manejo del cultivo común. Ellos hace muchos años que trabajan juntos, tienen un grupo muy cohesivo, y bueno, uno hace una medida de manejo para los productores arroceros y todos la aplican, entonces tiene realmente un impacto porque todos hacen el mismo cultivo. Es un cultivo que se maneja mucho, que se riega, que tiene... No desconozco si este va a ser el caso, pero es importante eso, saber en cada caso qué es lo que estoy invirtiendo y qué pretendo de retorno. Como ustedes vieron ahí, el porcentaje de daño es entre un 5 y un 10% la mayoría. ¿Qué es lo que pasa en casi todos los cultivos? Me ha pasado con uva, ir a bodegas, que el productor, el dueño me dice, no, mira, yo con un 5% no hago nada, olvídate, arrocero. ¿Cuánto pierdo? 5%, hacer una evaluación de... No, ni te preocupes, pierdo más por otras cosas y la empresa no se va a ver afectada. En cambio, un productor de manzana que tiene 2 cuadros me dice, no, mira, yo cada una de las manzanas la necesito porque tengo que llegar al año que viene. Si me comen las manzanas no llego al año que viene. Entonces las medidas de manejo no son las mismas y uno tiene que ir adaptando. Bien, tenemos 2 preguntas cortitas, por favor, y simplemente por un sí o no, alguien que nos preguntan por WhatsApp es, en cuanto a la instalación de cultivos trampas, si esto no favorecería el aumento de la población. No necesariamente. Bien, Depende de la zona, una vez más. de todo lo que habías comentado. Bien, ¿De gracias. cuánto? Claro, si el cultivo trampa son 100 hectáreas o son media hectárea, no es lo mismo. Perfecto. Pregunta ya y después tenemos otra aquí. ¿Se administra todos los años? Sí. O sea, cada ciclo hay que Cada ciclo armar el reproductivo. cebo. Sí. Acá tenemos la experta, Sí. la que lo sufrió, así que lo puede contar. Acá. ¿Cómo? Del contraceptivo. En realidad hay 2 tipos de cebos ahora.
o sea, no acá en Uruguay, ¿no? En otras partes del mundo, que es, uno es aplicar el producto a la semilla como si fuera un curasemilla, que queda tópico y las aves se comen en esa semilla aplicada. Y otra es una formulación como si fueran pastillitas de gato, tirale, como si fueran pastillitas de gato y se comen ese formulado, que son como es un peleteado, como pastillita de gato. Esos son los cebos. Y en realidad el cebo tiene que darse en lo que llamamos estaciones de cebado, que es como un comedero controlado, ¿no? Uno tiene que ver cuánto pone, cuánto queda, hay una dosis deseable que tienen que consumir y tienen que llegar cotorras o palomas para que nosotros pongamos. O sea, si ya vienen otras especies, ya tenemos que rearmar el diseño. Ahí va. Pregunta acá, señor. Una sola pregunta. Ustedes hoy hablaron y lo mostraron en imágenes, el porcentaje que se pierde en cada cultivo por las cotorras. Pero generalmente la cotorra no agarra la nuez grande, agarra cuando es casi una alcaparra. Claro, no se come esto. Chiquitito. Si eso se transforma en una nuez grande, normal, ¿cuánto sería la pérdida realmente? Para mí es muchísimo más de un 5% o un 10% o no sé. De pronto es un 50%. Entonces es una barbaridad. Bueno, A quizá... lo cual, Perdón. termino. Pensó que ya te pensé que A ya lo te- cual hay que hacer, no sé si un esfuerzo, hay que hacer 1000 esfuerzos, porque nosotros hemos probado muchas cosas, los vecinos nuestros también, y no hay nada. Y lo de ponerle cebo a los huevos, no sé qué, ¿quién mete la mano en un nido? No precisa que sea la mano. No es con la mano, ¿no? ¿Y los huevos dónde están? Adentro en la cámara. Pero se pueden meter otras cosas, no En primero la meter la cámara mano. adentro de Porque la- cuando la saca rayada, toda rayada por la espina de tala, con todas las espinas clavadas, lo he hecho. Claro, si Le hacen puedo con mostrar. espina de la cruz, hacen los nidos. Claro. No. La única solución que yo veo hoy acá, que ustedes me comentaron, cortar los eucaliptos que tengo alrededor. Si Que han no de lo ser precisa- como 30 o 40 eucaliptos, dejarlos a la altura del piso y entonces, chao. Si se no lo acabaron los precisa- eucaliptos. Ahí se caen los nidos. Nosotros acá en Las Brujas lo hicimos y sacamos. Claro. Bueno, Esa no la vamos a cuestionar. bueno. Depende también dónde estén. Hay, es una pregunta y capaz que no responde. Perdón. No, quizás lo que usted menciona de los distintos tipos de daño, como le digo, nosotros estudiamos del material que nos pasan las argentinas porque todavía no hemos trabajado en este cultivo y sí, quizás los casos que decían, porque la mayoría de los productores era que mostraban La otra es. acá, era que mostraban del 5 o 10, pero habían productores que llegaban a más del 50% del daño, otros entre el 25 y 50. Claro, esa es la cantidad de productores que tiene, que depende de la zona donde estén también seguramente, de su percepción del daño, porque eso hay que medirlo profesionalmente. Medir el daño es un arte, no es una cosa sencilla, porque no todo lo que se ve es... Sí, como usted dice. Mejor que ahí no van a estar a ningún lado, tienen comida y donde vivir. Perfecto. Es un Gracias. escenario Me da maravilloso. lástima cortar los eucaliptos. Ah, gracias. Aunque sea ralelos. No, es posible subirse allá arriba. Sí, yo, en fin, acá lo hicimos. Acá en Las Brujas lo hicimos con un predio que hay en el fondo. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Bueno, una última pregunta porque ya venimos atrasados en el horario. Te Gracias. dije que somos como cotorras, te lo dije de entrada. Buen día. Muchísimas gracias, muy clara la exposición. Placer. Lo mío no es una pregunta, sino más bien un aporte. Yo soy de Argentina, de Entre Ríos, y desarrollamos este trabajo con Sonia Canavelli. Hey, los chicos, menos mal Y- que no hablamos mal de Soña. No, menos mal, yo acá le estaba contando. Es por las imposible dudas. hablar mal de Soña, es No, imposible. quería deportarles que seguramente no lo ha publicado Sonia, pero y se hizo un trabajo de evaluación de daño. Sí, no hemos podido porque la gente no ha podido trabajar todavía, nos agarró la pandemia. Exacto, por eso. Entonces no debe estar publicado, pero ya lleva 2 años de trabajo donde hemos más o menos detectado los momentos de ataque de la cotorra y el impacto. Y
Y la discusión mía con Sonia es, ella muestra esos números y dice que el impacto no es mayor de un 10%, un 5, un 10%. Digo, sí, pero hay productoras a los cuales el impacto del daño es del 50%, y es lo que vos decías, digamos. A nivel de predio, hay impactos que son extremadamente altos y en otros casos son inocuos, digamos. Sí. Claro. Y lo que hemos visto a lo largo de estos años en Entre Ríos es que ha habido una evolución de la cotorra, y empezó atacando al pecan cuando la fruta tenía 4 o 5 centímetros, así que veían el fruto. Después ya entendieron que era un fruto y lo empezaron a comer antes, tipo flor, como decías vos, Sí, claro. y después aprendieron a pelarlo. Obvio. Y hoy lo comen arriba de los árboles y vos caminás por los montes de pecan y te Con caen las las cascaritas. No, te caen las cascaritas porque están las cotorras arriba comiendo, digamos. Con lo cual ha habido una evolución. Claro. Sí es cierto que no es el primer alimento que les gusta, No, seguro. es lo último que deciden comer, con lo cual en las zonas agrícolas nos cubrimos con el maíz. Y eso da buen resultado. Los cultivos trampa los hemos hecho y dan muy buen resultado. El problema es que a veces el loro come el maíz y después se va a descansar al pecan. Y en ese descanso que hace sobre el árbol lo destroza el árbol. No, lo rompe. Y pareciera peor que un ataque de hormiga, digamos, lo defolia completo, le corta los brotes. Porque se agarra, tienen Se un agarran, perchado, y es dos como para que, adelante, dos para es como que atrás. se entretienen, Sí, digamos, y picotean. Entonces, bueno, pero bueno, es un árbol, 2 árboles en todo el monte, con lo cual nos sirve mucho. Por último, uno de los directivos de la CAB acá me manda un mensaje que si ustedes necesitan algo, la CAB está dispuesta a trabajar con ustedes porque entendemos que esto es un laburo regional. Sí. Sí, por supuesto. Y creemos que las cotorras no entienden que el Uruguay es el límite y cruzan No, no. Ah, sí, no. Estamos igualmente a el las río, órdenes. digamos. Por Así supuesto que estamos a las órdenes y estamos para la atacar el tema. la CAP se pone a disposición para tratar de lo que ustedes puedan ver. Sonia me contó, pero que eso está todavía sin procesar porque, bueno, porque nos agarró lo que nos agarró a todos, digamos. Entonces está complicado el procesamiento porque la gente quedó sin fondo, los gurises se quedaron sin trabajo y, bueno, estamos todos pasando por la misma. Pero Sonia bueno, María Elena Sacanini, que era su jefa, María Elena es productora de pecan, María ahora Elena, es productora de pecan. No, así desde que hace 15 años le productora de cabe pecan. Las generales de la ley. Ahora está sí, jubilada, con lo cual ahora es productora sí, de pecan. sí, ahora es únicamente. productora de pecan. Así Pero que ella es estamos un gran siempre en soporte comunicación. técnico para nosotros, Sí. y Noelia Calamari, que es la otra pajaróloga, como les digo. Ese yo. 10% depende del dinero de uno. De repente no es mucho para una persona que tiene mucho, pero es mucho para alguien que está empezando y que puso todo su dinero en eso. Eso es tan aleatorio que por eso hay que ir de a uno. Ese es pero agradezco mucho. Y mirá, menos mal que no hablamos mal de Sonia. Lo cual es imposible realmente, porque es una persona encantadora. Pero bueno. Sí, en realidad le habíamos invitado a que estuviera, pero justo en la agenda de Sonia siempre es muy complicada Sí, y pobre ahí no pudo Sonia, no. participar, porque Sonia en realidad les podía aportar más de lo que... Está para la misa y para la procesión, Sonia, para todo. Siempre corre, va, viaja, sube, pero bueno. Así que bueno. Bien, bueno, muchas gracias Lourdes Gracias. y No Etel. hablamos más. Gracias. Muchas gracias.